La lactancia materna es el mejor alimento para el bebé, sin duda alguna. Es decir, una madre que dé leche artificial puede tener un apego estupendo con su hijo, igual que lo tiene una madre lactante. Los padres tenemos también, oye, un aval, ¿no? O sea, podemos generar apego también a nuestros hijos, pese a nosotros no proveerles de la leche. Por supuesto. Hay una receta secreta. Pero es secreto y no lo podemos contar. No es secreta. Y de hecho es quizás el mejor consejo, ya no solo a nivel sueño, sino a nivel todo, a nivel alimentación, a nivel comportamiento conductual, a nivel todo. Que es, yo les digo muchas veces al que piensa diferente, al que quiere pasar al niño a la cuna, yo les digo, ¿y tú por qué duermes con tu mujer? Yo les digo, esto va a pasar en esta edad. Y si pasa, es porque la cosa va bien. Llegado a este episodio me he dado cuenta que todos esos mensajes negativos y tóxicos que me llegaban hicieron que mis expectativas se situaran en un punto en el que de ahí todo puede ir a mejor. ¿Tiene algo de cierto eso de que nos dicen que no duerma mucho porque después no descansa por la noche? Hacer rutinas antes de los 6 meses no tiene mucho sentido. Mira, más que con la introducción de alimentos, te voy a hablar del Baby Led Weaning, ¿vale? Para ver si te convenzo. No se ha demostrado más riesgo de atragantamiento en una alimentación a trozos que triturada. Nos decía Jacqueline que cuando nace un bebé, nace una nueva mujer. Ha nacido un nuevo Iván después del nacimiento de sus dos niños. Pero creo que hasta que no eres padre no puedes saber lo realmente feliz que puedes llegar a ser hasta que lo eres. Bueno, pues el próximo podcast, en el siguiente, les contaré si he cambiado de método o hemos cambiado de método con respecto a la alimentación. Nuevo episodio del Padre de los Podcasts. Este me hace mucha ilusión y además sé que a ustedes también porque lo estaban solicitando. Ya son, bueno, cada vez más los que se acercan, los que preguntan y los que dicen, ¿por qué no un pediatra? Pues en este caso, pediatra y padre, además conocido en la isla de Tenerife, en toda Canarias, y además que se ha hecho eco a partir de la pandemia en cada uno de los hogares del territorio nacional y también incluso fuera de él en los países de hispanohablantes. Iván Abreu, muy buenas. ¿Qué tal, Dani? Encantado de estar aquí. Mi pediatra en casa, en redes, mi pediatra en el día de hoy, en el Padre de los Podcasts. Un lujo tenerte por aquí. Un placer para mí estar contigo. Bueno, cuéntanos. La verdad es que padre, pediatra, además quería que fuera una figura masculina, por eso mismo, de la figura del acompañante. Además, llegando a casa se llama tu libro, ¿no? Mi libro, Llegando a casa. Llegando a casa, y además pues recibes un premio recientemente, el año 2024, aquí en la isla de Tenerife. Bueno, son algunos de los conceptos que trataremos a lo largo de este episodio. Pero bueno, eso de pediatra, más padre que pediatra, más pediatra que padre, es difícil combinar ambos, ¿no? Pero imagino que también para tus dos niños un regalo. Hombre, inicialmente fui pediatra, después a posteriori fui padre y lógicamente ayuda el conocimiento, el tener esos conocimientos previos ayuda a manejarse después como padre, porque como dicen es la única profesión que se aprende una vez ya se es. El ser padre y ser madre siempre se aprende cuando ya se es, no antes, no hay estudios para ello. Y efectivamente es completamente diferente, son vivencias completamente diferentes, tú puedes poner en práctica la teoría que has aprendido y demás, pero al final el verse envuelto en el problema en cuestión cambia mucho la cosa. Y sobre todo también en el aspecto de empatía, ¿no? Empatía porque, claro, a lo mejor el pediatra Iván, previamente, antes de ser padre, la consulta la vivía de otra manera diferente a ahora. No sé si existe, si hay un punto de inflexión diferente a la manera y la empatía que genera ante esos padres que llegan, sobre todo los primerizos, ¿no? Que llegamos un poco pues, aturdidos con tantas preguntas cuando llegamos a casa, que además es uno de los conceptos que tratas en el libro, ¿no? Esa primera vez, solos ante el peligro. Sí, pues, si te soy sincero, lo de la empatía, creo, mis familias me pueden corregir en la consulta y darme un cogotazo y decírmelo, pero creo que es una virtud que siempre he tenido incluso antes de ser padre, porque es verdad que tú ves que cuando viene un padre o una madre preocupado y inicialmente te hacen preguntas que tú dices, ¿pero por qué me pregunta esto, no? Entonces, y te lo preguntan con una ansiedad, un agobio, dices tú, para ellos tiene que ser importante. O sea, eso que te están planteando y que a priori parece que no tiene mayor importancia, pues tiene que serlo porque ellos vienen agobiados, vienen preocupados, te lo preguntan una familia, otra. Entonces, al final, esa empatía, si eres buen profesional, buen pediatra, porque al final es una profesión que es por vocación, la tienes que tener. Y si no, no eres buen profesional, seguro. Es verdad que después de ser padre,
entiendes más cosas. No es que seas más empático, pero sí entiendes más cosas. Es decir, hostia, ahora ya entiendo por qué el padre viene reventado por la noche y, claro, quiere una solución ya para este problema que de otra manera, si no lo has vivido, pues no lo entiendes. Pero quizás empatía no, pero entenderlos más, sí, sí les entiendes más cuando eres padre. ¿Qué te encuentras en esa primera consulta? Porque, claro, eres ya la siguiente persona que se encuentra una vez le dan en alta, sobre todo porque, claro, el primer peso, si está comiendo, cómo va, ¿no? El tema del peso, que es uno de las incógnitas y, sobre todo, es uno de esos exámenes a los que nos enfrentamos los primerizos, sobre todo. Pero, bueno, ¿qué te encuentras en esa primera consulta? Pues justamente esa primera consulta fue el motivo para iniciar el libro, para empezar a escribir ese libro, porque te das cuenta que llevaban numerosas familias de muchos tipos, de muchos sitios, de muchos lugares, y todas o la mayoría te preguntaban siempre lo mismo, las mismas dudas, mismas cuestiones. Se dice, oye, es que si al final necesitamos un manual, que dice el manual que no viene bajo el brazo del niño, digo, pues, ¿y si lo creas tú? Y ese fue el principio de crear ese libro, porque al final ahí junté todas las preguntas que solían preguntarte en esa primera consulta, y creo que quedó una buena guía, resumen, para resolver esas cuestiones. Y efectivamente te preguntan pues de todo, desde ruiditos que hacen el recién nacido que no sabes si son normales o no, desde manchitas que tienen en la piel, las preguntas más frecuentes, por ejemplo, preguntan mucho si el hipo es normal, si los estornudos son normales, que son cosas que nos encontramos en las primeras semanas del recién nacido y que lógicamente ellos no tienen por qué saber que son normales, porque en un adulto un estornudo pues es algo puntual, ¿no? Igual que un ataque de hipo, pues en un niño no, en un niño son cosas que son habituales y normales. Entonces, claro, son cuestiones que ellos van viendo, lógicamente, como no tienen información previa, no saben si algo es normal o no, y para eso estamos nosotros, pues, para resolver todo ese tipo de dudas. Vale, sin necesidad de abrir el libro aquí y empezar a desarrollar punto por punto esas preguntas frecuentes, pero bueno, al menos 5 preguntas frecuentes y 5 respuestas fáciles, rápidas, que sirvan a modo de clip para esas familias que nos siguen a través del Padre de los Podcasts. Pues, por ejemplo, de las dos que hemos nombrado ya, estornudos e hipo, ¿vale? Son cosas muy frecuentes. Los niños, cuando están en el útero materno, respiran por la placenta y comen por la placenta. No comen por la boca, ni respiran por la vía aérea, ni los pulmones. Entonces, claro, como son dos zonas que no se utilizan cuando empiezan a utilizarla el bebé, pues al paso de la comida, al pasar por el esófago, estimula el nervio frénico, hace contracción y produce hipo. Y los estornudos, 3/4 lo mismo, todo lo que entra por la vía aérea son elementos extraños y por tanto el cuerpo intenta echarlo hasta que se acostumbra. Esas son dos preguntas muy habituales. Las deposiciones, si son muchas o son pocas. La frecuencia normal de un recién nacido, por ejemplo, es tan variable, va desde muchas al día hasta una cada 10 días. En toda esa frecuencia está la normalidad. Entonces, claro, si te toca el niño que hace una cada 8 días, el padre viene con la mano en la cabeza. Y si toca uno que hace una por toma, que hace 8 al día, dice, mi niño tiene diarrea. Pues no, tanto una como otra son normales en los diferentes periodos. Entonces, claro, esos son también preguntas bastante habituales. ¿Y dos más me faltarían? Pues no sé. Bueno, quizás el tema sueño es un tema muy recurrente, no solo en la primera consulta, sino a lo largo del primer año. El que duerma poco, duerma mucho, el que se despierte tanto, las horas de las siestas y demás, son preguntas muy recurrentes en el tiempo y que lógicamente va variando dependiendo de la edad del niño. Y es una montaña rusa. El sueño podríamos estar 3 horas mínimo hablando solo del sueño infantil, porque es una montaña rusa los primeros 3 años y es lo que trae de cabeza a los padres. Y sobre todo también temas de problemas con la lactancia materna, sobre todo también, ¿vale? Problemas de dolor a la hora de la toma y demás son también preguntas recurrentes que nos enfrentamos en esa primera consulta. Vale, pues vamos a empezar por esa última, vamos a hablar de la lactancia materna y sobre todo de la importancia de la misma, ¿no? Se habla mucho, se insiste en que es el mejor alimento posible que le podemos dar a nuestro bebé, pero eso a veces se convierte en la principal losa o el principal lastre al que se enfrenta sobre todo la madre. E incluso, pues, de cierta manera, se siente incomprendida o no se siente tan madre o que no genera el apego suficiente ante el bebé. Nos enfrentamos a eso, también esas voces que nos llegan por el otro lado de, oye, dale leche de fórmula. Sabemos que cada caso es un mundo, sabemos que cada madre sabe hasta dónde puede estirar o por lo menos su entorno debe ser un sostén para que no se vaya al abismo en este intento, pero supongo que aquí sí es verdad que hay opiniones de todos los tipos, pero todas enfocan a lo mismo, la importancia y sobre todo los beneficios que tiene la leche materna. En un minuto has resumido o has planteado preguntas que podríamos estar aquí años hablando, porque son muchas cuestiones y creo que todas muy importantes.
Te voy a intentar resumir Sí. e irte contestando todo lo que me has dicho. La lactancia materna es el mejor alimento para el bebé, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque es un alimento que se adapta a las necesidades del bebé en cada momento. Te pongo un ejemplo. Un niño tiene una gastroenteritis, necesita más líquido. La leche materna gana en líquidos y en iones, que es lo que está necesitando. La madre tiene una infección y el niño tiene una infección, pues la madre está creando anticuerpos, esos anticuerpos se los pasa para que el niño se defienda contra la infección, cosa que una leche de fórmula no puede hacer. Es decir, es un alimento vivo que va cambiando ya no solo día a día, sino hora a hora, minuto a minuto. También, por ejemplo, los factores hormonales. Por la noche la mamá secreta más melatonina para poder dormir, pues esa melatonina pasa a través de la leche materna a más cantidades a la noche y de esa manera el niño se adapta mejor al ritmo circadiano día-noche. Es decir, es un alimento, diríamos casi, bueno, perfecto. ¿Vale? De hecho, lo que están intentando las leches de fórmula todo el rato es intentar cada vez añadiendo componentes que se parezcan más. Por tanto, obviamente, es el mejor alimento que podemos dar. Actualmente, los estudios dicen que ha demostrado beneficios hasta los 2 años de vida. Si lo hicieran estudios hasta los 50 años de vida, demostrarían que también tiene beneficios hasta los 50 años de vida. Lo que pasa es que no hay estudios más allá. Por tanto, la lactancia materna, ningún profesional tiene que en ningún momento meterse a la hora de retirarla. Eso que quede claro, porque todavía hay gente que se atreve a retirar o a dar opiniones sobre cuándo retirar la lactancia materna, porque es cuando la mamá y el bebé decidan. Eso es impepinable. Por otra parte, el tema del apego, la lactancia materna no tiene que ver con el apego. ¿Vale? ¿Que puede fomentarlo, puede ayudar? Por supuesto, pero al final el apego con un niño lo hace el contacto y la atención a ese niño. Es decir, una madre que dé leche artificial puede tener un apego estupendo con su hijo, igual que lo tiene una madre lactante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo mi hijo tiene una necesidad y yo la atiendo y estoy constantemente disponible para él, esa madre va a conseguir un apego seguro con ese niño. Y no necesariamente, o sea, una madre que no tenga, porque haya decidido, porque no quiera dar leche materna, no tiene por qué eso influir en el apego con su hijo para nada. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Vale? Y no sé si me comentaste algo más también, otro tema. El tema también de los comentarios. Yo creo que tengo la noción de que yo creo que actualmente las cosas van cambiando. Yo creo que generación en generación han ido mejorando las cosas, o a lo mejor, por lo menos esa es la vivencia que tengo yo en la consulta. Yo empecé a pasar consulta hace 12, 13 años y realmente ahí los mitos estaban mucho más a flor de piel. Es decir, digamos que la influencia cultural de generaciones anteriores estaba mucho más arraigada. Es decir, los padres y las abuelas metían mucha más caña a esos nuevos padres con los consejos de antaño y que lógicamente con los años han quedado desfasados porque lógicamente la ciencia va evolucionando y demuestra que hay cosas mejores. Pero actualmente vivimos, bueno, digamos que en la generación de la información, también de la desinformación, ¿vale? Sí. Por desgracia, o sea, tenemos demasiada información que si hacemos buen uso de ella, pues es un valor muy, muy bueno, pero si hacemos mal uso de ella, pues puede ir en nuestra contra, como bien has dicho. Entonces, cada vez vienen familias más formadas, lógicamente, si ellos tienen consejos del profesional que no son adecuados, pues lógicamente van a buscar otro profesional que vaya más en su línea, pero sí es verdad que cada vez más las familias, los padres, los abuelos, aunque siguen recomendando y dando sus opiniones, los padres cada vez se ponen más en su sitio y suelen hacer más uso de las recomendaciones actuales. Ya que comentas lo de la información, después tengo también pendiente otro aspecto que me gustaría tocar y que viene muy a colación del tema del apego, pero también es más complicado, ¿no? La era de la sobreinformación es más complicado para el profesional, para el pediatra en este caso, para Iván, encontrarse con familias que vienen ya con un ideario, pues que se lo ha leído en una web o en la propia inteligencia artificial a través de cualquier plataforma. Hablábamos con Sandra del ChatGPT y del daño que eso ocasiona. Sabemos que las fuentes es una multifuente que se nutre de muchísimas webs al mismo tiempo en un corto espacio, pero ojo, que para ti a veces te lo ponen más complicado porque desdecir a la inteligencia artificial puede ser uno de los retos a los que se enfrente en el día a día un profesional como tú. Hombre, mientras tu diálogo, tu discurso esté basado en la evidencia científica, tienes un respaldo
maravilloso que nadie puede rebatir, ni inteligencia artificial ni nada, porque al final la evidencia científica es la que es, ¿vale? Y entonces disponemos de fuentes fiables a las cuales tú puedes, en caso... A ver, en general las familias son bastante coherentes, entonces cuando van a ti es porque confían en el profesional y están buscando pues, una opinión de ese profesional. Obviamente, si ya ese profesional le da un consejo que no tiene ni pies ni cabeza, pues obviamente Claro. pues, buscamos otro. Pero habitualmente cuando te van a ti, van como persona de confianza. De hecho, muchas veces vienen segundas opiniones, ya cuando ya han consultado uno no les ha gustado y te vienen como segunda opinión. Me llegan muchas segundas opiniones a mí. Entonces, claro, al final yo creo que muchas veces más importante que dar un diagnóstico correcto es explicar y acompañar a la familia. Es muchísimo más importante que muchas veces un diagnóstico correcto. Porque no es lo mismo que tú vengas, por ejemplo, mi hijo tiene fiebre, y yo te diga, es un virus. Y te vas para casa y tú dices, como que un virus. A que yo te digo, mira, el niño está bien, tiene buen estado general, muy probablemente sea un virus, te estoy diciendo lo mismo, es un virus, no sé qué virus, pero es un virus, ¿vale? Es una infección de guardería, esta semana hemos visto muchas laringitis, mira lo que tiene tu hijo, está fónico y tal, probablemente sea una laringitis, el niño tiene buen estado general, y te doy una serie de recomendaciones que te digo, mira, si sigue con fiebre en 2 días, te vuelves otra vez, si ves estos signos de que en los que está peor, te vienes otra vez, es decir, no es lo mismo, te estoy diciendo lo mismo, el diagnóstico es el mismo, pero uno te ha dicho, es un virus, vete, dale esto, y el otro se queda como, se lo doy, no se lo doy, ¿qué tiene mi hijo? Y de la otra manera te vas con información diciendo, bueno, pues mi hijo me ha explicado esto, tiene esto, el pediatra se quedó tranquilo porque tiene buen estado general, porque está sonriente, porque tal, porque está comiendo bien, y te vas tranquilo. Con la misma, digamos, principio, la misma información. Entonces, es muy importante explicar las cosas, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo que te diga lo que te dije antes, por ejemplo, el hipo es normal. A que yo te explique, el hipo es normal porque esto y esto. Oye, vamos a explicarlo, lo he entendido. Es diferente, pero al final digamos que el discurso inicial es el mismo, pero no es lo mismo cuando tú se lo explicas. El padre se va mucho más tranquilo. Entonces, buscar esa tranquilidad en la familia es quizá nuestra base para que podernos sobreponer por encima de la inteligencia artificial, que es lo que muchas veces es obvia. Claro. Tema del apego. Hablabas de que no interfiere el hecho de que se le dé la leche materna, ni mucho menos. Entonces, aquí los padres tenemos también, oye, un aval, ¿no? O sea, podemos generar apego también a nuestros hijos, pese a nosotros no proveerles de la leche. Por supuesto. Eso, a ver, realmente el apego seguro, en palabras muy básicas, ¿vale? Consiste en que ese niño o esa niña encuentre unas personas de confianza, de referencia, donde se sienta seguro. Es decir, a quién acudir cuando se sienta mal, cuando se sienta triste, cuando tenga un problema en un futuro. Y ese apego seguro se empieza a trabajar desde que nacen. Desde que nacen. Por ejemplo, habrás oído hablar como padre del método Steville. No. No. El método Steville es un bestseller que se puso muy de moda en los años, no sé si 70, 80, en el que es el método para de dejar de llorar a los niños, para que duerman, en teoría, mejor. ¿Vale? Es un método en el cual los padres dejaban X tiempo al niño llorando, entraban a la habitación, se volvían ahí, lo dejaban llorando, y el niño cada vez lloraba menos, hasta que dejaba de llorar, y entonces ya el niño descansaba en teoría y los padres descansaban. ¿Vale? Ese método demostró, a la larga, se demostró que esos niños, midiendo los niveles de cortisol, el cortisol es la hormona que se genera en el estrés, aunque el niño estuviese callado, seguían elevados. Es decir, el niño estaba estresado sin llorar. ¿Qué había aprendido ese niño? Ese niño había aprendido que por mucho que se quejara, sus padres no iban a acudir. Por tanto, ese niño estaba estresando y ahí estaban, eso es como la base para un apego inseguro. Cuando yo en un futuro tenga un problema, no me van a acudir. Y ahí estaban sentando las bases para eso. Sin embargo, todo lo contrario. Si nosotros desde bien pequeños, cuando un niño tiene una necesidad, tiene frío, tiene calor, llora, o simplemente quiere brazos, que muchas veces vienen padres o familias diciendo, es que el niño llora, y mira, le he dado pañal, ha comido, tal, digo, ¿y qué? Pero el contacto es una necesidad fisiológica también de ese niño. Entonces, si nosotros respondemos rápidamente y estamos al lado, estamos ahí para todas esas necesidades que va teniendo nuestro bebé, ese niño va a crear un apego seguro con su padre o con su madre en casa, ¿no? Me gustó una de las frases que utilizó, bueno, por su carácter Jacqueline, la anterior invitada al padre de los podcasts, melón explosivo. Pues aquí vamos a abrir un melón explosivo. El sueño en nuestros pequeños. Y es verdad que condiciona mucho la experiencia. Posiblemente si le preguntas a un padre, a una madre, qué tal le ha ido la experiencia de la maternidad, la paternidad, te cuento una cosa, si ha dormido
Y si se lo preguntas a alguien que le ha costado un poquito más o que el bebé se lo ha puesto algo más complicado, te hablo desde la paternidad y maternidad desde otro punto de vista. Sabemos que eres especialista, eres profesional, concretamente te has formado en el tema del sueño. Lo condiciona absolutamente todo y es difícil dar con un método. Receta secreta aquí no existe, entiendo. Hay una receta secreta. Pero es secreto y no lo podemos contar. No es secreta. Y de hecho es quizás el mejor consejo, ya no solo a nivel sueño, sino a nivel todo, a nivel alimentación, a nivel comportamiento conductual, a nivel todo, que es expectativas. Tener las expectativas bajas, en el subsuelo. Que todo lo que venga va a ser mejor de mis expectativas. Si tú tienes unas expectativas bajas, todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque el sueño es una montaña rusa. Yo lo defino como una montaña rusa. Los primeros 3 años de un niño es altibajos, completamente altibajos. Varía mucho si hay lactancia materna, si no la hay. Varía mucho, también depende del carácter del niño, también depende de la familia. Y también nosotros hay un factor muy importante que es el factor cultural. ¿Por qué el factor cultural? Porque en la sociedad occidental en la que nosotros vivimos, nosotros nos incorporamos muy rápido al trabajo, necesitamos independencia, necesitamos descansar por la noche para poder rendir en el trabajo, y las bajas paternales y maternales son las que son hipercortas comparado con otros países, y por tanto la incorporación laboral es muy rápida. Por tanto, lo que intentamos lo más rápido posible es que ese niño duerma de forma independiente y que no dependa de nosotros para dormirse. Si tú te vas a culturas asiáticas, culturas africanas, allí, por ejemplo, lo normal es que un niño haga colecho es dormir en la misma cama con la familia, hasta los 5, 6, 7 años. Eso es lo normal. Nosotros aquí se vería como algo... ¿Qué estás haciendo? Como una locura. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no sacas al niño ya de tu cama, no? Que además que son consejos, vamos a decir, entrecomillados, habituales. Sin embargo, aquí en nuestra sociedad se ve normal que un niño tenga que dormir solo en una cuna. Muchas veces, cuando una madre piensa una cosa y el padre piensa otra, o la pareja piensa otra, yo les digo muchas veces al que piensa diferente, al que quiere pasar al niño a la cuna, yo les digo, ¿y tú por qué duermes con tu mujer? Se me queda así mirando, medio atravesado. Digo, porque te gusta, ¿no? Digo, pues a tu hijo también. Pues a tu hijo también. Al final, se siente seguro al lado de su madre, al lado de su padre, quiere ese contacto, y por eso los niños tienen despertar. Cuando pasamos a su habitación, tienen despertar, mamá, a la 1 de la mañana, y van con ellos. ¿Por qué? Porque se sienten seguros, porque si tienen una pesadilla o tienen un miedo a la oscuridad típico del crecimiento, quieren sentirse seguros y quieren estar con la persona de referencia que les da seguridad, y por eso el sueño influye mucho en todo este tipo de factores. Entonces, expectativas bajas y conocer cada momento. Por eso siempre hay que parar y cuando los padres vienen planteando problemas de sueño, porque no es lo mismo un problema que un trastorno, ¿vale? Un trastorno del sueño es cuando el niño tiene un problema, ¿vale? Un verdadero problema de sueño, que eso es menos del 1% de los casos. Un problema de sueño es cuando la familia no descansa bien, pero el niño no tiene ningún problema habitualmente, ¿vale? Que es la mayoría de los casos. Entonces, muchas veces, dependiendo de la edad de ese niño y de los factores familiares que hay alrededor, pues hay que hablar con la familia y de explicarles por qué está pasando eso. Y un truco que tengo yo en consultas muchas veces es el típico niño que está durmiendo bien, es decirle a los padres, pues espérate dentro de 2 meses. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si ya se esperan lo que va a pasar, ya lo viven de otra manera. Mira, esto es lo que me dijo Iván que iba a pasar, ¿vale? El típico niño que duerme bien, por ejemplo, y al 4.º mes, por ejemplo, hay lo que se llama el síndrome de la cuna de pincho. Se llama así porque es el típico niño que lo duermes en brazos y cuando lo pasas hace ¡plup! Se despierta, ¿no? Parece que tiene pinchos la cuna. Y eso ocurre porque a esa edad aparece una fase de sueño que antes no existía, que es la fase de sueño superficial, en la cual el niño entra en una fase de sueño en la que dura unos 10 minutitos, en la que cualquier estímulo lo despierta. Entonces, eso hay que explicárselo a la familia. Es decir, mira, tu niño está durmiendo bien, pero a lo mejor pasa que con 4 meses va a ocurrir esto. Y ya si pasa, ya lo viven de otra manera. Ocurre lo mismo con los hitos del desarrollo, es decir, cuando un niño empieza a descubrir, a dar palmas, a sentarse, a ponerse de pie, pues eso le genera más interés que dormirse. Entonces te lo puedes encontrar al niño que aprende a dar palmas a las 4 de la mañana, te despierta y empieza a dar palmas, todo contento. ¿Por qué? Porque prefiere explorar y hacer lo que él ha aprendido a dormir. Entonces, en ese caso, ¿qué le dice a los padres? Mira, pues a lo largo del día que haga y estimúlele lo que ha aprendido para que pierda la novedad pronto. De esa manera lo hacen menos por la noche. Entonces, cada momento
evolutivo del niño tienen diferentes fases y diferentes, vamos a decir, baches, que se llaman baches de sueño, que hacen que en teoría duerman peor, que realmente no es dormir peor, son, digamos, adaptaciones a su desarrollo, pero que a nivel familiar dificulta la conciliación y por tanto hay que trabajar en esos aspectos, sobre todo, como te digo, es las expectativas, hay que trabajar mucho en ello. Existen las crisis del sueño como tal, porque hay una crisis, ahora toca crisis de la lactancia, ahora toca crisis del sueño, ¿no? Y además, no sé si van aparejadas o no, pero me ha llegado eso desde muchas personas, ¿no? Padres, madres que han pasado por estas fases a lo mejor que está uno experimentando ahora, pero ¿eso existe o no? A ver, las crisis tienen una connotación negativa. Yo intento darle la vuelta a la tortilla. Es decir, lo que ellos llaman, o lo que se llaman habitualmente crisis, yo le digo, esto va a pasar en esta edad. Y si pasa, es porque la cosa va bien. ¿Por qué? Porque si todos los niños tienen eso, no es una crisis. Es porque evolutivamente tienen que pasar por esa fase. Preocúpate si no pasa por esa fase, porque a lo mejor hay algo que no está yendo bien. Entonces hay que darle la vuelta a la tortilla. Es decir, son procesos evolutivos en los cuales para nosotros a lo mejor supone una peor calidad de vida o de sueño en ese momento, pero hay que explicarlo. Pero no porque sea una crisis realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como te dije antes, pues con los 4 meses aparece la fase de sueño superficial. En torno a los 7, 8 meses aparece lo que se llama la ansiedad por separación. Eso se llama cuando un niño piensa que la mamá y él es una única persona. Cuando él empieza a aprender a desplazarse, a reptar, a separarse, de repente está a 4 metros, 5 metros de su madre, mira para allá y uy, si mamá está allí. Y es cuando se da cuenta que no es la misma persona. Y entonces aparece el miedo a la pérdida, a perder, a que mamá se vaya y no vuelva. Y por tanto, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que duermen más a medio ojo, entonces tienen mucho más despertares buscando a la persona de referencia. Entonces eso es una crisis, o la llamamos crisis, pero realmente es una fase evolutiva. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí, por ejemplo, lo que recomendamos es que el niño juegue mucho a los típicos juegos que se ha jugado siempre, de esconderte y aparecer, de tirar un objeto o esconderlo detrás y enseñárselo. De manera que le estás enseñando a que todo lo que se va, vuelve. Y eso después él lo interpola a mamá. Si mamá se va, va a volver. Cuando pierda ese miedo, mejorará el sueño. Entonces, son pequeños procesos que van apareciendo a lo largo del tiempo, pero que hay que preparar a los padres y darles las herramientas necesarias para que duren lo menor posible. En el año, por ejemplo, un niño que está con leche materna, pues suele, por ejemplo, dejar la alimentación, que es lo de la crisis del año, que se suele decir, que dejan la alimentación complementaria, aunque sean niños que comen estupendamente, y de repente tienen un apego tremendo por la madre y empiezan a mamar, y dice, pero ¿y ahora esto de qué? Pues nada, pues simplemente es un proceso evolutivo en el cual el niño pues desea más estar con la madre y entonces pasa la comida a un plano secundario. Lo mismo ocurre a los 18 meses, otro proceso de ansiedad por separación, en el cual nos pilla que el niño ya tiene más herramientas para pelear y por tanto es más complicado. A los 2 años, los terribles 2 años que se llaman, o la adolescencia, en el cual el niño empieza a tener perretas, es decir, empieza a querer cosas y como no tiene herramientas para reclamarla, lo que hace es liarla de Dios. Entonces, en todos esos momentos, pero que es un desarrollo evolutivo normal y esperable, pues también tiene repercusión pues, en el sueño y en otros procesos. Pero como te digo, es simplemente explicarlo y con nosotros como profesional adelantarnos para explicarle a esa familia que esto va a pasar a esta edad, justo antes que ocurra, para que ellos estén preparados y tengan ya las herramientas en mano para un poco afrontarla. De cierto modo, esto viene a reforzar la idea de que todos esos mensajes negativos que nos llegan, ¿no? Porque por lo menos en mi caso fue así. De las personas cercanas, no. Pero muchas personas que, bueno, con las que coincides, que compartes espacios y demás, venían muchos mensajes negativos, lo cual mis expectativas fueron al subsuelo. Y quizás puedo decir que la experiencia de la paternidad es lo más maravilloso que me ha sucedido nunca, quizás por eso mismo. Entonces, bueno, no está mal. Llegado a este episodio me he dado cuenta que todos esos mensajes negativos y tóxicos que me llegaban hicieron que mis expectativas se situaran en un punto en el que de ahí todo puede ir a mejor. Mira, con respecto a eso te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho usarlo en consulta, que es el niño mal comedor. El niño mal comedor es el típico niño que para esa familia no come o come poco o come poca variedad o no se alimenta lo suficientemente bien, ¿vale? Y yo siempre les digo esto. Mira, tú imagínate que esta taza, es lo que tienen... No sé si ¿esto se ve? Vale. Sí, se ve. Tú imagínate que esta taza es lo que tiene un niño que comer, ¿vale? Y tenemos 2 familias. Tenemos 2 niños de 2 familias diferentes, ¿vale? Y esos 2 niños comen exactamente esta taza, ¿vale? Pero esta familia de aquí espera que coma 3 tazas.
y esta familia de aquí espera que coma media taza. Son 2 niños que están alimentándose correctamente con lo que tienen que alimentarse, pero para esta niña, para esta familia, este niño come mal, y para esta familia, este niño come un montón. ¿Vale? Entonces, a eso me remito yo al tema de las expectativas. Entonces, un poco va todo en ese sentido. Es decir, no es tanto lo que ocurre realmente, porque la mayoría de las veces, si tú dejas a la naturaleza actuar, un niño come bien, come variado, come lo que tiene que comer, ¿vale? Duerme lo que tiene que dormir y se desarrolla como se tiene que desarrollar. Nosotros estábamos atentos, nosotros como profesionales realmente no actuamos en esa evolución, sino simplemente estamos al quite para detectar algo que no vaya bien. Pero realmente, si nosotros no estuviéramos, la mayoría de los niños crecerían como tienen que crecer y al final duermen bien, comen bien en un futuro, en la vida adulta. Entonces, nosotros nuestro trabajo es tener los conocimientos para detectar cuando no va bien la cosa y también para hablar con esta familia de aquí sobre todo y decirle por qué no está en lo cierto. Y a esta familia seguirla animando para que siga así. Entonces, lo de las expectativas es primordial. Es algo que yo he interiorizado también en mi consulta y creo que es lo que sobre todo trabajo en la familia. Entonces, por tanto, seguramente si tú tenías expectativas en el subsuelo, todo se va a hacer maravilloso. Bueno, tema de alimentación, ya que lo tocas, pero antes de ir a eso y centrarnos, porque además es un tema que también da para mucho, sobre todo con los diferentes métodos que existen, las diferentes fases, ¿no? Ya hemos hablado del tema de la leche materna, pero el siguiente paso que viene siendo por los 6 meses. Pero antes, sueño y el descanso durante el día, el descanso diurno. Hay muchos mitos también sobre esto, de no lo dejes dormir mucho por la tarde, que después no te descansa bien por la noche, o no lo despiertes ahora ya que ha conciliado el sueño. ¿Cómo afrontamos todo esto? O sea, ¿dejamos descansar de qué manera? O sea, sabemos que eso es cuestión de tiempo, cuestión de hacer, cuestión de dejar y que el niño también vaya instaurando esas rutinas, pero ¿tiene algo de cierto eso de que nos dicen que no duerma mucho porque después no descansa por la noche? Pues te diría que depende. Tiene algo de cierto, pero depende. Y el problema es que no hay 2 niños iguales. Seguramente tú estarás ya familiarizado como padre de los percentiles, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Percentiles de peso, percentiles de talla, que es una cosa que nos trae de cabeza. Bueno, pues hay percentiles de sueño. Hay una tabla de percentiles de sueño. Y si nosotros, siempre que me viene una familia para una consulta de sueño por problemas de sueño, yo hago un percentil de sueño de esa familia y siempre, no falla, es un percentil 2 o 3 de sueño, es decir, de los más bajos. ¿Qué significa eso? Que un niño, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un niño de 3 meses, un percentil 2 de sueño puede dormir 11 horas en 24. ¿Vale? Y un niño de 3 meses, un percentil 97, puede dormir 18 horas en 24. Claro, para el de 18 horas, esa familia duerme estupendo, pero para el de 11, los padres dicen, pues este niño es que no duerme nada. Entonces, pues esto es un poco lo mismo. Es decir, no puedes hacer las mismas siestas un niño que tenga un percentil, que tenga que dormir 11 en 24 que un niño que tenga que dormir 18 de 24. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, siempre que hacemos una asesoría de sueño hay que hacerla personalizada. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que ver es cuánto tiene que dormir ese niño. Están los cargadores lentos, que se llaman, o los cargadores rápidos. Los cargadores rápidos son que en media horita ya tienen pilas cargadas a tope y son los que revientan a los padres, ¿vale? Pero no necesariamente no son sanos. Es decir, son niños sanos, lo que pasa es que te tocó el cargador rápido, como le suelo decir yo, te tocó el que te va a tener a tope todo el día. Entonces, claro, cuando hacemos las asesorías de sueño, hacemos una cosa que se llama la agenda de sueño. Le decimos a los padres que durante 2 semanas apunten las horas que duermen por la noche y las siestas que se echan por el día. Y haciendo una media de esas 2 semanas sabemos cuántas horas duerme a lo largo del día. Y ya a partir de ahí ya establecemos, mira, a qué hora se acuesta, a qué hora se despierta, esto duerme por la noche, pues te quedan 2 horas en siesta. ¿Vale? Entonces, más que el número de siesta y demás, porque como te digo es variable de niño a niño, nosotros nos centramos más en detectar precozmente los signos de sueño. Guiarnos por signos de sueño. Porque si conocemos a nuestro hijo, a ver, un niño duerme mal si llega con mucho sueño o si llega con poco. Es decir, no puede llegar tampoco muy pasado. Si un niño llega muy pasado, muy cansado, duerme horrible. Pero si lo acostamos demasiado pronto, también no se duerme, tarda en dormirse. Entonces, por eso es muy importante entrenar a la familia en detectar los signos de sueño. Encima, los signos de sueño no siempre son los mismos. Hay un niño que se frota el ojo, otro que se toca la oreja, otro que se toca el pelo. Es decir, hay que ir conociendo a su hijo para saber, mira, siempre que se echa la siestita, justamente un cuartito de hora antes, pues se empieza a frotar los ojos o se empieza a tocar la orejita así. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a hacer la rutina de sueño, a dormirlo, a hacer todo lo que queramos, apagar luces, disminuir persianas, es decir, todas estas cositas que hacemos previas, leer un cuento, para ir haciendo la rutina.
Otra cosa también importante es el tema de la edad. Hacer rutinas antes de los 6 meses no tiene mucho sentido. O sea, tiene sentido para ir entrenando a la familia, pero no tanto como efecto a nivel del niño. Las rutinas realmente tienen efectividad a partir del 6.º mes, que es cuando ya establecemos, pues, intentar un orden, por ejemplo, cena, baño, dormir, o al revés, o cena, baño, cuento, dormir, es decir, lo que cada familia desee. Pero sí es verdad que hay que irlo instaurando precozmente para primero la familia que se vaya adaptando y hacerlo siempre igual, y tampoco hay que ser estricto. Te pongo el ejemplo de mi hija. Mi hija, por ejemplo, o sea, si yo hubiese optado por acostar a mi hija como los lunes, hubiese estado todos los días de mi vida, hasta desde que ella nació, 2 horas intentando dormirla. ¿Por qué? Porque su pico de sueño no llegaba nunca antes de las 10. ¿Qué decidimos como familia nosotros? Pues decidimos, mira, pues la dejamos que se acueste tarde, nos acostamos todos. ¿Qué hacemos? Pues nosotros, la parte mala que tenemos nosotros, pues que a lo mejor no tenemos ese momento pareja de cuando los niños se acuestan, tenemos la cenita, podemos hablar del día, no lo tenemos. Pero sin embargo duerme del tirón. Claro. Descansamos estupendamente y ella se levanta tarde y ya por el día aprovechamos el día porque estamos descansados. Entonces, otra familia a lo mejor eso no le vale y quiere ese momento pareja, pues bueno, tengo amigos que tienen ese problema o que lo hacen así. ¿Y qué es lo que pasa? Que se ven un poco condenados a las 8 en casa. Si salimos por ahí, tienen que irse con los niños a las 7 corriendo para dar la ducha y hacer la rutina, porque si no, se les trastoca todo. Yo ese problema no lo tengo. Entonces, ¿Pero ese problema lo generamos nosotros o lo genera...? no, o sea, realmente a lo mejor para ellos no es un problema. Para mí sí sería un problema. Sí, o sea, yo estar, por para mí ejemplo, estar en Candelaria tomándome una caña con los amigos y a las 7 decir, me tengo que ir, que tengo que ir de baño y tal, a mí, para mí me genera un problema. Yo prefiero hacerlo como lo hago yo y pecar de, bueno, que se duerma a las 10, a las 11, pero ahí a lo mejor para ellos no. Para ellos, a lo mejor, es importante ese momento pareja. Pues para eso está con la comunicación, hablar con la pareja, tomar decisiones, y no tiene que ser todo blanco o negro. Es decir, hay que adaptarse a las necesidades de la familia y a su rutina. Claro. Ahora sí, alimentación. 6 meses, llega uno de los momentos también en los que generalmente vamos al pediatra, pues se produce el momento en el que lo pesan, pues toman la talla y ya luego pues nos dejan la hojita o nos recomiendan cómo empezar con la alimentación complementaria y los diferentes métodos que existen, porque ahora pues está en auge, ¿no? Se habla mucho del método del Winning, que parece que bueno, que es uno de los de las apuestas que hacen muchas familias. Ya por esto a lo mejor te das cuenta que yo no soy muy partidario de este método. Me estoy dando cuenta. A lo mejor cambio tu opinión después que hablemos. A eso vengo también. Entonces, bueno, cuéntame. Momento también que genera mucha incertidumbre. Es decir, de pasar de leche, todo, zona de confort, lugar seguro, hemos consolidado y ahora ya nos tenemos que retirar a la siguiente etapa y empezar a introducir alimentos. Pues mira, más que con la introducción de alimentos, te voy a hablar del Baby Led Weaning, ¿vale? Para ver si te convenzo. Mira, ¿tú sabes quién describió el Baby Led Weaning? Bueno, fue una psicóloga, ¿vale? Y la psicóloga no lo hizo como psicóloga, lo hizo como madre. Como madre de su tercer hijo. Empezó hijo número 1, alimentación, vamos a decir, tradicional, triturado, ¿vale? Hijo número 2, alimentación triturado. Hijo número 3, desborde en casa, locura, observación. Y se dio cuenta que el tercer hijo, con interés en la comida, cogía tal cacho de su hermano y de repente decía, uy, eso se está mandando el cacho de bubango ahí que se la acaba de pillar. Y observación, y dice, oye, pues es capaz de comer a trozo y no ha pasado nada. Y empezó a describir ese método. Pues ese método fue así, fue como madre, no como psicóloga. Lógicamente, como eso es un método que está descrito y que se describe en ese momento, pero que se ha hecho desde tiempos inmemoriales, sin que nosotros lo sepamos. Lo que pasa es que al final, culturalmente, nosotros transmitimos una serie de recomendaciones como profesionales porque nos parece las mejores en ese momento, según el momento de la historia, pero que eso se viene haciendo de siempre. Entonces, ¿qué dice la Asociación Española de Pediatría? ¿Vale? ¿Qué dice la evidencia científica? Pues que no se ha demostrado más riesgo de atragantamiento en una alimentación a trozos que triturada. Ya partiendo de que hay una evidencia, que hay seguridad, entonces ya nosotros, los profesionales, vamos para adelante, ¿vale? Porque, primero,
Eso sí, siempre que sigamos unas premisas, que ahí es donde tenemos que nosotros trabajar mucho con los padres, ¿vale? Porque no hay más riesgo de atragantamiento si se siguen unas premisas determinadas, ¿vale? Entonces ahí, para nosotros asegurar esa seguridad, valga la redundancia, tenemos que insistir en cuándo podemos empezar y cómo podemos empezar, ¿vale? Entonces, ¿qué solemos decir a los padres? Pues que un niño está preparado para comer trozos cuando mantiene una sedestación estable, cuando el niño se mantiene sentado y es capaz de tener los brazos libres. ¿Y por qué los brazos libres? Porque tú no puedes ponerle el alimento en la boca. Si tú le pones el alimento en la boca, ese alimento se lo puede no esperar, resbalarse y atragantarse. Sin embargo, si el niño mira su mano, mira el objeto, mira el alimento, lo coge, se lo lleva, ya está preparando todo su mecanismo para no atragantarse, para comer ese trozo, ¿vale? Después, ellos tienen, sobre todo cuando empiezan a la alimentación, lo que se llama la presión palmar, es decir, no cogen con la pinza, no tienen esa capacidad, pero sí cogen el alimento así. Por tanto, para poderlo coger, los alimentos hay que cortarlo en formas de palos o tiras para cogerlo y que ellos coman el sobrante, ¿vale? Pero claro, también coincide con una edad en la que no tiene dientes. Entonces dice, ¿cómo va a masticar? Bueno, pues ellos con las encías son capaces de triturar todo aquello que sea desmenuzable con 2 dedos. Es decir, toda esa consistencia, todos esos alimentos que tengan esa consistencia se puede dar. Por ejemplo, ahí nos traería una zanahoria cruda, no podría darse. Una manzana cruda no podría darse. Habría que ablandarla de alguna manera o al vapor o hirviéndola, ¿vale? Entonces, esas son premisas que hay que decir y después hay alimentos que están prohibidos. Por ejemplo, las uvas, ¿vale? Por su forma redondeada puede obstruir la vía aérea. Salchichas cortadas a través, tampoco. Frutos secos a trozos, ¿vale? En trozos grandes pueden pasar a la vía aérea y producir atragantamiento. Pero eso ya no solo estamos hablando del inicio de la alimentación, estamos hablando hasta los 6 años, que todos esos alimentos están prohibidos. Caramelos duros, cotufas, ¿vale? También cuando quedan no se hacen bien y quedan el millo sin hacer, también puede producir atragantamiento. Entonces, quitando esos alimentos prohibidos y dando esa serie de recomendaciones, se puede dar perfectamente la alimentación. Yo con la mía, con la mayor, lo hice. Y vamos, tienes que ver cómo come. ¿Qué beneficios ha demostrado el Baby Led Weaning con respecto a otros? Bueno, pues a la alimentación tradicional. Pues que al probar los alimentos de forma aislada, prueban más sabores diferentes y a la larga son niños que comen una mayor variedad de alimentos. Cuando tú haces un potaje, tú haces un popurrí de verduras. No sabes si es más zanahoria o más bubango o más papa. De la otra manera lo estás probando de forma aislada. Y hay estudios que demuestran, por ejemplo, si a ti no te gusta un alimento, hay estudios que en los niños tienes que ofrecer entre 15 y 20 veces el mismo alimento para que llegue a gustarle. Y a lo mejor después es el que más le gusta. Por tanto, eso con un potaje, por ejemplo, no lo puedes hacer. Con un Baby Led Weaning sí. Entonces, por eso son niños que aceptan una mayor variedad de alimentos. Aparte, son niños que se han demostrado que son menos obesos. Y tiene una explicación muy sencilla. Tú para hacer una papilla de fruta, que supongo que habrás hecho triturado por lo que... Sí. ¿Cuántas frutas mueles? No, realmente estamos empezando. Hemos empezado con plátano y papaya. Vale, tú imagínate que quieres hacer 100 mililitros, ¿vale? 100 mililitros, Sí. que es una dosis normal de fruta. ¿Cuántos tendrías? Bastante, sí. 3, 4, incluso 5 piezas de fruta. Los desperdicios, el de saber... Entonces, ¿qué adulto se come 3, 4, 5 piezas de fruta en una merienda? Pocos, ¿vale? Es decir, le estás dando mucha más calorías de la que el niño necesita. Claro. ¿Vale? Y aparte, por ejemplo, cuando tú trituras, con la verdura no pasa, pero cuando tú trituras la fruta liberas azúcares. Sí. ¿Vale? Entonces, eso tiene 2 cosas malas. Azúcares libres, ¿vale? Ya no son intrínsecos de la fruta, que esos sí son saludables. Los libres no son saludables. Y segundo, la palatabilidad. Es decir, tú estás acostumbrando a ese niño a un sabor más dulce. Por tanto, va a tender a que le guste más la comida dulce. De la otra manera, no. Entonces, esos son los beneficios principales, pero como todo, también tiene sus inconvenientes. ¿Qué inconvenientes? Que hay que estar más encima de ese niño por ver si su alimentación es variada y completa, ¿vale? Porque hay niños que tardan mucho en comer lo suficiente y por tanto tienes que ver si está comiendo lo suficiente aportes de hierro, suficiente aporte proteico, y para eso estamos nosotros, para ir repasando un poco lo que va comiendo ese niño para ver cómo va. Entonces, esto es, como te digo, partiendo de la seguridad, que si lo hacemos bien no hay más riesgo de atragantamiento, entonces ya es la decisión de cada familia. Y en contra, por ejemplo, hay otra cosa que eso ya le añado yo de mi cosecha. Al final, el Baby Led Weaning lo que pretende es que el niño coma porque le gusta. Es decir, me llama la atención este alimento por su color, por su olor, lo cojo y me lo como. Entonces, al final asocia comida con sensación agradable. Y al final, haciendo esa asociación, al final es una asociación conductual. Acaban comiendo mejor. Pero, sin embargo, si la persona que está de vigilante, ¿vale? Dándole la comida, o por lo menos estando ahí al loro, es una persona nerviosa, podemos obtener el efecto contrario. Es decir, si el niño se come y empieza a hacer una arcada, no un atragantamiento, una arcada, ¿vale? Y tú y te pones tenso, el niño se asusta. Primero, puedes producirle un atragantamiento. Y segundo, puedes asociarle el susto a la comida, con lo cual empiezas a rechazarla.
Por tanto, siempre aconsejo que la persona que quiera hacer un baby led weaning sea una persona tranquila, calmada y que no esté tensa en el momento de darle la comida. Claro. Y yo veo un efecto que quizás es el que nos ha llevado a Tere y a mí a apostar por el método opuesto, ¿no? No sé si llamarlo el método tradicional, porque realmente Sí, se es más utiliza, tradicional. Sí. Y es el hecho de que coma y aprenda a comer únicamente con las manos, que manipule absolutamente todo y que la comida la interprete como un juego. Después ya como reeducamos y hacemos que el bebé, ya niño, utilice su cuchillo, su cuchara y su tenedor. No reeducamos. No reeducamos. Mi hija empezó a usar cubiertos a los 11 meses. Sin yo hacerle nada, ¿eh? Nada especial, no porque yo sea pediatra. O sea, ella empezó a comer a trozos, se embarranaba todo. Claro. Se embarranaba todo. Además, yo soy súper pulcro, es decir, en el sentido de que yo tengo o sea, de adulto, ya de pediatra, me autodiagnostiqué de hipersensibilidad. Yo era el típico niño que no podía mancharme con la arena de playa, ni con grasa, ni con plátano, ni con nada. O sea, imagínate, a mí todo eso lleno de lente. De hecho, te lo vi en Winning, le digo siempre a mi mujer, cárgate tú, por favor. Cárgate tú, porque a mí puede conmigo eso. Pero ella empezó así, después de repente empezaba a comer mucho más, más dentro de la boca, ya no se mancha tanto, ya no tal, ya. Y de repente le poníamos la cuchara, cogía la cuchara, al principio se arrababa toda. Y cuando te das cuenta, pasado 3, 4 semanas, dices tú, que no se cae nada de la cuchara. Solos, sin reeducar, sin cambiar hábitos ni nada. Lo que pasa es que, claro, inicialmente, digamos que su desarrollo neurológico es muy rudimentario, su movilidad es muy rudimentaria, muy tosca, no tiene movimientos finos. Entonces, claro, con las manos al final se empurran todo. Sí, un amigo me mandó una foto comiendo aguacate, claro, y encima el aguacate se presta al potingue, ¿no? Claro, y aquello era, vamos, un carnaval. Pero te digo, con 9, 10 meses que ya empiezan a desarrollar la pinza, empiezan ya a mejorar la psicomotricidad fina, a coger trozos más pequeñitos y demás, te sorprendería ver la evolución. Además, de hecho, a mí, como que veo niños, pero claro, no ves niños diariamente donde ves la evolución. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que a mí me ha servido muchísimo, ver la evolución día a día de mi hija, porque yo al final los veo de vez en mes, de cada 2 meses, entonces ves el cambio radical, pero no ves que día a día dices tú, hostia, que ahora hace esto, que ahora hace lo otro. Y eso a mí me sorprendió muchísimo, cómo pasó a comer de comer, como tú dices, a usar los cubiertos de una manera impresionante. Por sí solo. Bueno, pues el próximo podcast, en el siguiente, les contaré si he cambiado de método o hemos cambiado de método con respecto a la alimentación. Desarrollo. Vamos al desarrollo. Ya has hablado de motricidad, ya has hablado incluso de ese momento en el que se empiezan a sentar y demás. ¿Cuáles son los pasos? Por lo menos, lo habitual, porque sí es verdad que cada niño es un mundo. O sea, hay pediatras que hemos llevado a Lorenzo y nos ha dicho, a este niño hay que estimularlo más, pero sin embargo otros profesionales, otros pediatras que lo han visto han dicho, este niño está muy bien, este niño, se ha desarrollado correctamente, incluso hace cosas que son de la siguiente etapa. Entonces aquí, ¿dónde nos movemos y en qué parámetros lo hacemos con respecto a ese giro, ese anhelado giro que haga, a ese primer momento en el que agarre algo con fuerza? A ver, sobre esto te puedo decir varias cosas. Una, no puedes comparar 2 niños. ¿Por qué? Porque esto no es llego al 6º mes y en el 6º mes me siento. No, hay un periodo de normalidad, ¿vale? Por ejemplo, la gestación, entre el 6º y el 8º mes, el niño se empieza a mantener estable sentado, por ejemplo. Andar, entre los 12 y los 18 meses, mira tú qué amplio. Pero claro, después está el niño que se adelanta. O sea, si te toca al lado el niño que camina con 9 meses, que los hay, y tú te toca y el tuyo va a ser el niño que camine un poquito sin tener patología a los 21, si los compara dices que el mío, ¿qué va? No va. Sí. Entonces, en cada momento de la vida, en cada momento de desarrollo, hay lo que se llaman signos de alarma. Es decir, signos de alarma que si nosotros los vemos, nos preocupamos y le prestamos una especial atención, ¿vale? Esos signos de alarma no voy a insistir en ello porque al final son muy variables en diferentes aspectos, tanto en el lenguaje como a nivel motor y demás, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, hay una tabla que se llama la tabla de Isaiah-Yevant, ¿vale? En la cual es bastante gráfica para pares, yo muchas veces se las enseño, que por ejemplo yo la uso mucho con el tema del habla. Si cuando vienen niños a lo mejor con 18 meses que solo dicen papá y mamá, y claro, le ha tocado al lado en la guardia un niño que a lo mejor ya habla completo, que los he tenido, niños con 18 meses que hablan perfecto como tú y como yo, me ha tocado. Después resultó que alguno era altas capacidades, pero los ves. Entonces, claro, si te toca uno y lo comparas, dices tú, hostia, que mi niño tiene algo.
Entonces, cuando tú ves esta tabla que te he comentado, es una tabla que es muy gráfica porque en la parte superior tiene las edades en meses y después divide en 4 sectores, a nivel motor, a nivel lenguaje y demás. Y hay unas barras que te marcan el inicio y el final de la barra. Y ese coincide, lógicamente, pues imagínate, el andar, el inicio a los 12 meses, el final a los 18 meses. Y cambia de color a mitad. Y eso significa que el 50% de los niños al inicio de la barra lo hacen, el 75% en el cambio de color lo hacen y al final de la barra el 95% lo hacen. Es una manera de decir a los padres, mira, estás en el rango de normalidad de esto, de esto, de esto, de esto, de esto y esto, así que no te preocupes porque es normal. Entonces, eso lo que nos viene a decir es que los hitos del desarrollo tienen pues un tiempo. Además puede haber un niño que esté súper adelantado desde el punto de vista motor y a lo mejor que lleve un pequeño retraso sin ser patológico en el habla, porque son áreas completamente diferentes. Entonces, para eso este tipo de tablas nos ayudan mucho y también a mí me gusta enseñárselo a los padres, sobre todo porque, claro, si yo te digo es normal, tú me puedes creer o no me puedes creer. ¿Vale? Otro que me dice que es normal. Y la abuela diciéndome que no es normal, que no es normal. Entonces, claro, y tú dices, ¿a quién creo? Entonces, si tú le enseñas lo que hablábamos antes de la confianza y de explicar las cosas a los padres, si tú le enseñas esa gráfica, decirle, mira, esta tabla es esto es lo que expresa es esto, y mira, tu hijo está perfectamente cumpliendo todos los ítems que le corresponde por la edad, está tranquila. Entonces, esas tablas nos sirven a nosotros para un poco situar al niño y sobre todo eso, porque al ser tan variable, y es que ocurre mucho, por ejemplo, me ha pasado un niño, imagínate, hermano, o sea, un hermano, mira, pues la hermana cuando tenía esta edad ya lo hacía, pues imagínate a lo mejor si tocan mellizos. Claro. Y a lo mejor mellizos pueden ser completamente diferentes. A lo mejor uno camina a los 12 meses y otro a los 18. Claro, pero ahí los tiene en el mismo momento y a la vez. Entonces, nuestro trabajo radica mucho en insistir a la familia que no se puede comparar a los niños y que solo se puede comparar a tu hijo con una persona, que es con tu hijo. Es decir, sácale una foto a tu hijo hoy, cómo habla hoy, cómo se mueve hoy, qué cosas hace a lo largo del día hoy y compáralo a las cosas que hace dentro de 3 meses. Y ahí sí compáralas. Oye, pues mira, pues sí, ha desarrollado el lenguaje porque ahora dice 10 palabras más. Ah, mira, antes no se levantaba y ahora sí ya se levanta y llega a tal sitio. Entonces, eso sí lo puedes comparar. Pero con otros niños no, porque yo te digo, la normalidad es muy amplia y entonces podemos caer en el error de pensar que algo no va bien cuando sí lo va. Bueno, hablamos también de familia, hablábamos del sostén, de la comunicación, de las parejas, ¿no? Y aquí sí es verdad que me gustaría entrar en contexto y hablar de ser un apoyo, pero ser un apoyo eficiente y de verdad, seamos padres, seamos madres, pero acompañante de gestante al fin y al cabo, que sea una ayuda, que sea ayuda y no sea, pues, que no entorpezca, vamos. Aquí sí es verdad que qué parámetros tenemos que cumplir o en qué tenemos que trabajar, porque a veces tendemos a pensar, yo creo que de cierta manera cada vez menos, que no somos útiles o que no podemos hacer por el hecho de no ser la madre, la que la ha llevado durante 9 meses o los meses que hayan sido a la criatura. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que aportar y en qué tenemos que hacerlo. Tenemos muchísimo que aportar, muchísimo. De hecho, tenemos que ser un pilar fundamental en ese apoyo. Lo primero que yo te diría es comunicación. Comunicación, porque en muchos aspectos, incluso de crianza, podemos estar o no de acuerdo. Porque, como ves, esto no es un blanco o negro. Es decir, esto es una gama de grises en la cual, imagínate que tú quieres baby led weaning y tu pareja no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, comunicación. O sea, podemos optar por ambas cosas. Podemos hablar con el profesional y decir, mira, ¿resulta que son compatibles ambos métodos? Pues sí. Oye, mira, pues podemos darle de base esto y después, cuando estemos nosotros, usted y yo, si te parece bien, le doy yo a trozo. Perfecto. Entonces, la comunicación es básica, ¿vale? Para todo, para la forma de educar, para la forma de dormir, para todo, porque, por ejemplo, cuando hablamos de puericultura, no hay reglas. Es decir, podemos ser una familia en la cual optamos que el niño duerma en su cuna en el momento uno y estamos de acuerdo, perfecto. O podemos ser una familia que optemos por colecho y estamos de acuerdo. Pero ¿y si uno quiere colecho y el otro quiere que duerma en cuna? No puede ser una guerra diaria. Claro. O no puede ser... Y lo podemos combinar, eso sí es verdad. Efectivamente. Y no puede ser un arma que usar cada vez que tengamos un problema. En plan, es que estamos cansados a las 3 me despierta. Es que si no pusieras en su cuna, no puede ser un arma. Entonces, cada vez que tomemos una decisión importante y que eso va a marcar el día a día, y el día a día lo marca el sueño, lo marca la alimentación, lo marca la crianza, es que es el día a día, tenemos que hablar las cosas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a gestionar una perreta? ¿Tú eres de la antigua usanza que quieres pegarle 3 gritos?
o quieres acompañar a esa perreta con amabilidad, acompañando a tu hijo y demás. Oye, pues a lo mejor uno es tiene la idea de que una cosa está bien y el otro tiene la contraria. Pues habrá que hablarlo. Habrá que hablarlo para cuando llegue esa perreta no vea yo haciendo que tú estés haciendo una cosa y yo piense la contraria y diga, mira, y se líe la de Dios. Entonces, la comunicación es clave en todos los aspectos. Y si podemos adelantarnos a la situación conflictiva, mejor que mejor. Es decir, todas estas cosas creo que son cosas que habría que hablar y incluso creo que como se hace clases de preparación al parto, yo siempre he pensado de hacer un curso de clases de preparación al hijo. Sinceramente lo he pensado Bueno, mil veces, porque estas son cosas, por ejemplo, que no se hablan. No sé, porque sí, vale, yo te puedo hablar de cómo se cambia un pañal, de cómo se limpia el cordón y demás. Pero de esto que estamos hablando, ¿lo habías pensado alguna vez? No, porque es que al final te encuentras con el problema cuando surge y cuando dices, tú piensas una cosa y yo pienso la contraria. Y habitualmente, ahora, en el momento que ocurre, no tenemos la paciencia necesaria porque estamos cansados, reventados, para hablarlo como personas civilizadas. Y a lo mejor se escapa algún grito o alguna mala cara. Con lo cual, el otro que también está cansado va a responder también igual. Entonces, muy importante tomar las decisiones del día a día de crianza antes de tiempo, antes de que ocurran y con comunicación. Nosotros como padres, ¿qué podemos hacer? Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Es verdad que no tenemos teta, es decir, la lactancia ahí no podemos hacer nada, pero sí podemos quitarle carga asistencial a la madre. Podemos encargarnos de todo de la casa, podemos encargarnos de la comida, podemos encargarnos, en el caso de mío que tenemos otra hija, pues de vestirla, de llevarla al colegio, de todo lo que conlleva ella, de llevarla al parque. Es decir, todas esas cosas extra que requiere una casa, ahí estamos nosotros también para hacerlo. Apoyo psicológico y moral, y eso es imprescindible. ¿Por qué? Porque la mamá habitualmente lactante está agotada, no duerme bien, hace muchas tomas, aparte que tiene toda la carga, aunque nosotros no queramos, ellos tienen no sé, el superpoder, vamos a decir, de encargarse de todo, sí, porque sí. sí, son omnipresentes, pero a veces son omnipresentes a costa de tener un cansancio crónico que al final eso influye en todos los aspectos. Entonces, ahí tenemos que estar nosotros también de apoyo psicológico y de acompañante y de hacer equipo. A mí me gusta hacer la frase de hacer equipo. Es decir, somos un equipo para lo bueno y para lo malo. Y habrá momentos en los cuales tú estés cansada y tengas que pedir el cambio y decir, toma, encárgate tú, y al revés. Y yo ahora quiero dar un grito y estoy reventado porque vengo de trabajar y no tengo paciencia para nada. Digo, mira, hoy no estoy. Cambio, y el equipo B, el suplente, coge a toma. Entonces eso es muy importante, el hacer esos pequeños cambios en diferentes aspectos de la crianza. Y básicamente eso, hacer equipo, comunicación y hablarlo todo y tomar decisiones antes de que ocurran los problemas. Es importante, sobre todo porque, bueno, a veces es querer hacer, pero no hacemos y además la carga, como dices, ¿no? Que tienen las madres, el tema hormonal, que también juega un papel fundamental, pero está claro, yo creo que la comunicación, o sea, ahora mismo que estabas hablando creo que es un tip bastante interesante a tener en cuenta, sobre todo para aquellas parejas que nos sigan, que nos estén escuchando, que estén en ese periodo de embarazo, que oye, que una tarea que podemos hacer juntos incluso nos sirve para compartir un momento. Venga, listado de posibles debates que puedan surgir. Y yo recuerdo que con Tere surgió uno que digo, pero a ver, que estamos hablando de esto, ¿no? ¿En qué colegio podríamos meter a Lorenzo cuando naciera? Bueno, pues de cierta manera es un acuerdo que luego, pues, optaremos por otra opción o no. Pero es un acuerdo al que llegamos, que originó algo de debate, pero llegamos. Pero es que yo creo que este es mejor por esto, o sea, el tráfico a esta hora es complicado por esta zona, ¿no? Y sí es verdad que es una tarea que ayuda, ¿no? Porque aligera en el momento de después, que sí es verdad que con el cansancio y también con el hecho de querer hacer las cosas bien o lo mejor posible, claro, pues también las reglas del juego cambian, aunque sea prácticamente en el mismo tablero, ¿no? Bueno, Iván, quería preguntarte, ¿con qué te quedas de la paternidad? ¿En qué te ha cambiado? Nos decía Jacqueline que cuando nace un bebé, nace una nueva mujer. ¿Ha nacido un nuevo Iván después del nacimiento de sus dos niños? Yo podría resumirte lo que me preguntas con cuando nació mi hija, y digo mi hija porque fue la primera, ahora tengo dos, pero tengo que decir lo que fue con mi hija. Yo conocí lo que es la felicidad. O sea, tú antes piensas que eres feliz, practicando tu deporte, viajando. Total. No tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver.
Y otra cosa súper curiosa, aprendí a saber lo que es el miedo cuando nació mi hija también. Te pongo un ejemplo súper banal. Yo ahora viajo mucho por mis competiciones, todos los meses cojo un avión. No hay día que cojo un avión, que es el transporte más seguro del mundo, ¿vale? Pues no hay día que cojo un avión y que no me acojone, hablando mal y rápido, de coger ese avión, que me pase algo y que deje a mi hija sin su padre. Súper extraño, no me había pasado nunca. Me pasó la primera vez que cogí un avión teniendo una hija. Inexplicable, no sé si tiene una explicación o no, no sé dártela, yo soy muy pro evidencia científica y esto creo que científico tiene poco, pero sí te puedo decir eso, que todas las emociones multiplicadas exponencialmente a lo máximo, lo he conocido cuando nació mi hija. Es devoción por mi hija. Cada vez que ella se levanta, te da una sonrisa y te da un abrazo, cualquier problema desaparece. Es la única persona, porque tú puedes querer mucho a tu pareja, y la quiero muchísimo a mi pareja, pero es que creo que es la única persona por la que haría cualquier cosa, por ella, y es que no te digo, no se puede. Yo creo que intento explicarlo con palabras, pero me estoy estremeciendo por dentro, te están dando ganas de emocionarme y demás, pero es que es algo inexplicable hasta que no eres padre. Por tanto, creo que es una experiencia que si alguien se ha planteado que no quiere tener hijos porque quiere hacer su vida, porque quiere viajar, creo que cada momento tiene lo suyo. Creo que, lógicamente, cada uno está en su derecho de elegir lo que quiera, pero creo que hasta que no eres padre no puedes saber lo realmente feliz que puedes llegar a ser hasta que lo eres. ¿Y el segundo? O sea, cambia... ¿Qué cosas cambian con el segundo? Ya vas como más... Y lo verás tú también en consulta, ¿no? Ya vas más relajado. Bueno, déjalo, ¿no? Los segundos suelen tener como más autonomía porque les dejamos hacer más que antes con el primero, pues el hecho de ser primerizo, el cuidado... El primero le das el helado en un cono y el segundo le pones el helado en el suelo para que lo lama. Básicamente. Sí, ya el segundo vas de vuelta, es decir, todos esos miedos de padre primerizo o de madre primeriza que has tenido, pues ya desaparecen. Lógicamente aparecen cuestiones nuevas, ¿vale? Que no te surgieron con el primero y que por tanto te aparecen las dudas iniciales. Además, muchos dicen, ay, si es el segundo esto no me había pasado. Claro, porque aparecen cosas nuevas o dudas nuevas que antes no te habían surgido. Pero es verdad que, por ejemplo, a nivel emocional, yo lo he vivido diferente. A nivel emocional lo he vivido diferente. O sea, lógicamente quiero muchísimo a mi hijo, pero es verdad que quizás también pasa un poco, no sé si a ti te ha pasado, porque ¿cuánto tiene el tuyo? ¿Cuánto tiene? Sí, tiene 6 meses. Tiene 6 meses, todavía es que es pronto. Porque... Hablando un poco de vacilón con los amigos, ¿vale? Para que no se me tomen en serio, ¿vale? Yo muchas veces digo que los primeros 6 meses los niños sobran. Los primeros 6 meses sobran, porque al final los primeros 6 meses dormirlo, cambiarle pañales, comer. Pero cuando empiezan a interactuar, a hacer gracia y demás, que es a partir del sexto mes, ahora empieza lo guay. Exacto. Ahora empieza lo guay. Cambia muchísimo. De hecho, mi hijo tiene 7 meses y ahora empieza a ser guay. ahora empieza a hacer sus gracias, le hace tonterías y él te las repite, te imita. Entonces, realmente cambia mucho cuando empiezas a interactuar. Después hay periodos en los cuales quieres tirarlo por la ventana, como el periodo de los 2 años. A veces cuando tiene perretas una tras otra, 24 horas del día, y dices tú, pero esto no se va a acabar nunca. Pues hubo un momento que yo quería matar a mi hija. Como creo que todos los padres. Mira, una cosa, ya que lo dices, lo de tirarlo por la ventana, tenemos un hashtag en la conversación de Tere, mi pareja, y la mía, ¿no? O sea, nuestra conversación, en el que es Lorenzo Windows. O sea, esto es cuando Lorenzo se está portando mal, que dices tú, lo tiramos por la ventana. Y ya tenemos ahí todo, que lo buscamos y decimos, ¿te acuerdas cuando hizo esto? Fue una manera de... Hay varios momentos a lo largo de la vida que sí. Cuando la noche es interminable, las perretas los 2 años son momento Windows. Bueno. me gusta esa expresión, me la voy a incorporar, el momento Windows. Bueno. Pero sí, pero vamos, que al final esto, si empiezas a sopesar, lógicamente... Las partes malas, además, se olvidan rápido porque pasan. Al final es eso, tienen fecha de caducidad. La noche sin dormir pasan, los momentos de perreta pasan y quedan los momentos que quedan guardados en ti, en tu memoria, en tu corazón, las vivencias con tu hijo y con tu pareja, y eso no se paga con dinero. Con la parte más personal, más emocional de este podcast nos quedamos. Y bueno, en este caso, pues, de verdad, Iván, esta taza del Padre de los Podcasts es para ti. Muchas gracias. Para que te la lleves de recuerdo, y un lujo tenerte por aquí, de verdad. Ha sido un placer estar este ratito con ustedes.